Bueno, hemos estado hablando de ámbar, no de ámbar, ámbar en griego. Oye, la palabra que se deriva de ámbar en griego, que es electricidad. Hablamos un poco en un contexto histórico, de dónde surge, tal vez por qué surge así. Realmente es especulación histórica, en parte con base en datos, hechos que sí son verídicos. Y de aquí surgieron algunos conceptos. El primero de electricidad como un fenómeno observable. ¿Sería un fenómeno físico inicialmente? Sí, porque vimos que se mueven cosas. Sí se mueven cosas, cambian de posición. Pude levantar con esa cosa llamada electricidad pedazos de papel del suelo. Esa cosa horrorosa. ¿Sí? Vimos que, dado que es un algo que mueve las cosas en el espacio, es un fenómeno físico. Entonces, la electricidad es un fenómeno físico. Hasta ahorita lo vemos como un fenómeno físico. La electricidad es un fenómeno físico porque mueve cosas, materia, mueve papel, mueve globos, mueve cabellos. Si tuviera la magnitud suficiente el objeto o apropiada, movería a vidrio. El vidrio. El vidrio. Bueno, al menos el vidrio con electricidad mueve globos, mueve papel. ¿Sí? La pared. Podría mover la pared. Entonces, dado que mueve cosas, entonces provoca cambio de posición de objetos en el espacio, de la posición original a la posición final. Hay, por lo tanto, un cambio de posición. Si este se relaciona en función al tiempo, entonces habría una velocidad provocada por la electricidad. Algo se movió en función del tiempo de una manera específica, entonces ese objeto tuvo una velocidad, una relación, cambio de posición en función del tiempo. Dado que el papel estaba en reposo en el piso y luego se movió, tenía una velocidad inicial igual a 0 metros en segundo, y se movió hacia el globo, pasó a una velocidad final distinta de 0, no sé cuánto, pero fue distinta de 0 metros en segundo. Por lo tanto, hubo un cambio de velocidad, recordemos que la velocidad es vectorial, en función del tiempo. Y esto es Aceleración. Cambio de posición en función del tiempo es velocidad. Cambio de velocidad en función del tiempo es aceleración. Dado que era papel, lo que se movió en papel, o el globo, o el cabello, ¿sí? Tiene masa, es materia, tiene masa. Entonces, esta masa tuvo una aceleración y por lo tanto se vio involucrada ¿qué cantidad aparece cuando hay un producto de masa por aceleración? Fuerza. Pero fue una fuerza causada por esto, por la electricidad. Es una fuerza mecánica o provoca un cambio mecánico por un cambio de posición de una materia, de una masa en el espacio. Entonces es una fuerza. Esta sería entonces la fuerza de la electricidad o fuerza eléctrica.
A diferencia de cuando vimos colisiones, hay dos tipos de colisiones: las colisiones elásticas y las colisiones inelásticas. En las colisiones elásticas, ¿qué sucede? Bueno, si alcanzamos a ver un poco, seguro. Si se fuera el otro pizarrón, pues no es que se hubiera caído. Los objetos colisionan y solamente cuando la colisión es inelástica, los objetos se pueden quedar juntos. Si no, si la colisión es elástica, entonces los objetos se separan. Se colisionan porque están en movimiento, tienen una velocidad. Ahí es otra cantidad la que tenemos. La masa con velocidad, ¿qué es? La masa con velocidad, ¿qué es? Trabajo. ¿Eh? ¿Qué es? MB, M por B. Si no, entonces va a ser NA. En lugar de MB va a ser NA. ¿Eh? Momento. Momento, que es también vectorial. Ok. Es más para recordar. Pero estamos observando fuerzas, la acción de fuerzas. Y vimos que los objetos pueden atraerse, juntarse, o al contrario, evitar juntarse, repelerse, rechazarse. Entonces, la fuerza eléctrica es distinta a las fuerzas mecánicas que hayamos visto, porque hay de dos tipos. Hay una fuerza de repulsión y hay una fuerza de atracción. La fuerza de atracción, y vimos que se observa en objetos distintos. Si yo tengo dos globos frotados, ¿cómo va a ser la fuerza? De repulsión. Si yo tengo un globo frotado y un vidrio frotado, va a ser de tracción. De ahí surgió históricamente, propuesto por este concepto, propuesto por Franklin, lo mencionamos por Benjamin Franklin, es que habría dos tipos de electricidad. La electricidad los dos tipos de Franklin. La electricidad de las resinas, Resinosa. llamemos de resinosa, Vítrea. y la del vidrio, la electricidad Vítrea. vítrea, Positiva y negativa. a las que Franklin les cambió el nombre, afortunadamente. ¿Sí? Era vítrea, y esta es la que Franklin llama negativa, y esta es la vítrea la que Franklin llama positiva, que son las que él imagina que de alguna manera se le ponen, se le pegan o se le cargan a la materia para que entonces o se atraiga o se repela. Se repela. Que haya repulsión. ¿Bien? ¿En qué casos hay atracción? Cuando son opuestas. Cuando tenemos un objeto resinoso y uno vítreo, ¿sí? Un positivo y un negativo. Entonces, la fuerza va a ser de atracción o proporcional a la atracción si lo que tenemos son esas electricidades o cargas diferentes. Y vimos cómo se comporta. Se parece a la gravedad, ¿o no? La fuerza de gravedad que para Newton surge de aquí, de F igual a M por A. La fuerza con la que las cosas se atraen, para que una se vaya sobre la otra. La Tierra nos atrae, nos ama, nos quiere, y por eso nos tira. Dicen que el que mucho te ama te hará sufrir. La Tierra nos ama mucho. El amor duele. Ese amor duele, el otro no debe doler. El otro no es amor. ¿Sí? Si te hace sufrir, mándalo al cuerno, punto. O mátala al cuerno. Entonces, la fuerza, su índice G,
La fuerza de gravedad. ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? La expresión. Allá, ¿cuál es la forma de la gravedad? ¿Cómo queda? Sí, la fórmula. Es La ecuación. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es? como la aceleración. No se debe a la aceleración. Pero, ¿cuál es F sub índice G? 9.8. No. Ese es el valor. Ese es el valor de G minúscula. 9.81 metros entre segundo cuadrado en aceleración debida a esta fuerza. La fuerza de gravedad es la gravedad multiplicada por la masa. Es la constante gravitatoria multiplicada por la masa Emanem. Esa es muy dulce. Emanem. Depende si les gustan rellenos de cacahuate o no. A mí no me gustan los rellenos de cacahuate. Están muy chidos los de pretzel. Bueno, mi gusto. Yo respeto los gustos ajenos. Ok. Entre el cuadrado del radio de la distancia que separa al centro de masa de la otra masa. Y viceversa. ¿Bien? ¿Cómo es la fuerza? Si las masas son grandes, la fuerza es grande. Si la distancia es grande, la fuerza es pequeña. Cuando se alejan, la fuerza disminuye. Amor de lejos, amor de pensarse. La fuerza del amor disminuye. A la distancia no. Tiene que ser de cerca. ¿Sí? Y no hay más que de una, de atracción. ¿Sí? Por cierto, no hay analogía con el comportamiento humano. Ay, no, es que somos diferentes, por eso nos queremos en hasta, no es cierto. Una vez que te das cuenta, te despiertas junto a alguien que le huele el aliento, así va a ser todos los días. ¿Bien? Ok. Entonces, esta es la forma de la fuerza de la gravedad. ¿Cómo es la forma de la fuerza de atracción entre cargas eléctricas? Cuando se acercan, la fuerza es mayor. Quiere decir que si la distancia es pequeña, la fuerza es grande. Si la distancia es grande, la fuerza disminuye de manera cuadrática. ¿Sí? Estas gráficas de fuerza gravitacional o eléctrica contra distancia tienen esta forma. Cae muy rápido la fuerza conforme se alejan los objetos. Los objetos con masa a los objetos con carga. La fuerza de repulsión se comporta igual, solo que no es de atracción, sino que es de repulsión. Aquí habría dos casos. Sería proporcional a las cargas iguales negativas entre el cuadrado de la distancia, o será proporcional a las cargas positivas entre el cuadrado de la distancia, del radio. ¿Bien? Claro, si se fijan, tienen la misma forma. Lo que varía es la constante de proporcionalidad, que se llama diferente, ¿No es la constante de Planck? y tiene un número diferente, no es la constante eléctrica. La constante eléctrica universal. Esta es igual a K sub índice E multiplicada por el producto de las cargas, de la cantidad de cargas. Podrían ser dos cargas positivas y dos cargas negativas, la fuerza sería mayor, la fuerza de atracción. Sí. Aquí necesitamos para la igualdad introducir la constante eléctrica y aquí también introducir la constante eléctrica. Esta KE es la misma. No importa si las cargas son positivas o son negativas, vítreas o resinosas. Es una constante. No cambia. Y vimos que aparentemente las cosas no cambian y se queda pegado. Pero no es cierto, vimos que de alguna manera parece que sí. Esas cosas a las que llamamos estas, las llamamos cargas eléctricas, y para que las cosas presenten esta fuerza de atracción o de repulsión, tenemos que ponérselas, tal vez, o aumentárselas, tal vez,
decimos que tenemos que cargar eléctricamente al objeto. Si no está cargado, no se nota la fuerza. ¿Por qué? Quizá porque la fuerza es proporcional a la cantidad de cargas. A lo mejor tiene y son poquitas y entonces no se ve la fuerza. Es como la fuerza de la atracción gravitacional entre estos dos pedazos de gis. Vamos a ver. Son dos masas, deben obedecer a la ley de gravedad. A ver, paz. ¿Por qué no se mantienen juntas? Porque sus masas son muy pequeñas y además las dos están en interacción a una distancia muy cercana de una masa más grande que la masa de la Tierra. Y no se quedaron juntas ellas entre sí. ¿Con quién se juntaron? Con la Tierra. Finalmente sí, se expresó la fuerza de gravedad, pero no entre ellas, sino entre ellas con la Tierra. Bien, bueno. Quizá algo similar sucede con las cargas eléctricas, pero el caso es que el concepto que surge de ver que aparentemente esas cargas se quedan ahí pegadas porque el globo se quedó pegado y no parecía que no se movía, de ahí surgió el concepto de electricidad estática. Electricidad estática, la cual es muy notable, sobre todo cuando se paran los cabellos. Lo que muestra eso es que hay una gran cantidad de cargas eléctricas de los dos tipos, negativas y positivas, juntas con poco movimiento. Por eso parece que están estáticas. Pero a veces sucede que aunque estén estáticas en algún momento, quizá puedan moverse en otro momento. Entonces si se mueven, si estas cargas, vamos a decir que están así, se mueven, a este movimiento de cargas le llamamos corriente eléctrica. Y la representamos con la letra I mayúscula. I es la corriente. I es la corriente. ¿Sí? Por cierto, aquí tendría que haber en esta fuerza algunas unidades físicas. ¿Cuáles son las unidades de carga? ¿Ampere? No, de carga. Repasen, saquen su tabla esa de B, I, P, M. Les dije al principio del curso que esa la deben traer siempre, no salgan sin ella. Sí, la de en el pantalón. ¿Eh? No, tampoco. No son adivinanzas. No es concurso de televisión. Repeat, please. No me da una ayudadita. A ver. Aquí debe de estar. Lo dejé en el otro cuaderno. No, aquí debe de estar lo del PIP. ¿Cuál es la unidad de carga eléctrica? Alguien ayer me dijo cómo se llama esta ecuación o fórmula. ¿Quién me dijo ayer cómo se llama esa fórmula? ¿La amperio? No. Ya yo dije ampere. Y él dijo que No, el amperio. De entrada no me gusta en español, no sé nada raro. Ampere. 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 Porque era francés. Ampere. Sí, la R es gutural. Se practica haciendo gárgaras. Ampere. Jean-Marie Ampere, un electricista francés. ¿Cualquier? Pero no. El ampere, de una vez les digo, la cantidad de cargas que se mueven es la corriente. Y la unidad es el ampere. El ampere. Mal llamado en España amperio. No, es que yo te pregunté por la carga, no por la corriente. La unidad de la corriente es el ampere. El ampere. Si son varios, son amperes.
¿Candela? ¿Eh? No, la candela No, la candela es de luz. Mamón. Así que la viste mal. No fue buena luz. Sí. ¿Cuál? Coulomb. Alguien ayer dijo, la ecuación de Coulomb, la fórmula de Coulomb. Pero eso no viene en el de. Y la unidad de carga es la representación de la carga es con la letra Q, puede ser Q minúscula o Q mayúscula, a veces la confundimos con la Q de calor. Con calor usamos Q mayúscula, con carga usamos, no quiero forzar mi voz, no lo queda cómico, por favor, allá atrás. Para carga usamos la Q minúscula. ¿Y la unidad cuál fue? El Coulomb, letra C. Coulomb. Allá le dicen Coulombio. No, es Coulomb. Porque no tiene que ver con Colombia, por ejemplo. Coulomb. La unidad de corriente es el ampere. Ampere. O ampere. 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 Coulomb o Coulomb es la de carga. Ok. Cuando vimos la fuerza de gravedad y la caída libre y todo eso, dijimos que podemos calcular, cuando una masa se mueve una distancia X, surge otra cantidad. Decimos cambio de posición causado por una fuerza delta X por F, que es trabajo, muy bien, W. Ahora sí. Ahora sí, trabajo mecánico. ¿A qué se debe? A la presencia de fuerzas. Si las cargas se mueven de un globo a otro, del globo a la pared, del globo al cabello, están cambiando de posición, impulsadas por la fuerza eléctrica. ¿Qué sería eso? La fuerza eléctrica, la fuerza subíndice eléctrica, cuando produce un movimiento de cargas, una corriente eléctrica, la fuerza está provocando entonces trabajo eléctrico. Cuando los objetos se mueven por ejemplo, de caída libre, cuando es por la fuerza de gravedad, decimos que el objeto está arriba, está ahí y puede caer. Puede. Ahora, cuando una fuerza produce trabajo, ¿cómo le llamamos? Toda fuerza que es capaz de producir trabajo ¿es qué? ¡Energía! ¡Sin miedo, energía! Igual si te equivocas, ¿qué? Todo el mundo se puede equivocar. Entonces, toda fuerza que produce trabajo es energía. Si una cargas en movimiento, cargas se mueven, hay una fuerza que la está moviendo, sería la fuerza eléctrica. Si la fuerza eléctrica produce movimiento de cargas, está provocando trabajo eléctrico. ¿Qué es la fuerza eléctrica cuando mueve cargas? Energía eléctrica. La energía eléctrica es la fuerza eléctrica que está moviendo cargas eléctricas. ¿Las puede mover? Ahí están en el globo, se podrían mover. Así cuando decimos que este objeto puede caer, ¿cómo le llamo a esta energía? Potencial. Cuando se mueve en el campo gravitacional, entonces pasa a energía cinética gravitacional. Cuando están las cargas acumuladas
en la superficie del globo y se pueden mover, quiere decir que habría entonces una energía potencial eléctrica que depende de la cantidad de cargas que hay pegadas en el globo. Imaginemos que esta es la superficie del globo. Mientras más haya, mayor va a ser la posibilidad de que se muevan las cargas empujadas por esa fuerza eléctrica de repulsión, por ejemplo. Entonces podemos hablar de potencial eléctrico, que sería la capacidad de una fuerza de mover cargas. De aquí surge entonces el concepto de potencial eléctrico. Y esto es importante porque tiene un nombre, una cantidad. La cantidad de potencial eléctrico, ¿cuál es? Ya la dijiste. Ay, ¿cuál de todas las que dijiste? A ver, no es electricidad porque ya la dijiste, el ampere ya lo dijiste, el colón ya lo dijiste. ¿Cuál fue otra que dijiste por ahí? La candela. No, esa que es la luz. La luz. ¿Cuál es el potencial eléctrico, la cantidad de potencial eléctrico? Chan, 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 chan. Corre tiempo, tiene 60 segundos, no. Sí, 60 segundos, queremos acabar ya. El potencial eléctrico. La gente no le llama potencial eléctrico. Y es más, vas y la compras. No, el watt es potencia, que es el trabajo por el trabajo entre tiempo. Es potencia. No, la energía es joules. La energía mecánica es joules y toda la energía la podemos medir en joules. La energía operando durante un tiempo es potencia. Y es watt. Ojo, los watts surgen del trabajo mecánico, aunque casi siempre los relacionamos con la electricidad. Bueno, eso sucede porque también existe el trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico se mide en watts. Y entonces el potencial eléctrico. ¿Eh? Ah, sí, Volts. Ah, Es el voltaje. El potencial eléctrico es el voltaje. ¿Los voltios? Y la unidad es el volt. Por favor, no digan voltios, ni amperios, ni julios. Ah, Julio regalado. No, no me pagan la música. Además ya pasó o todavía falta. ¿Okay? Ambas. Pasó y falta. ¿Pasó el del año pasado o falta el del pasado? Y además la empresa ya no existe. La empezó la Comisión Mexicana. Ya no existe. Ahora es la CONI y ni siquiera tiene ese derecho. Ok, bueno. Entonces, el voltaje es el potencial eléctrico, es la cantidad, y la unidad es el volt. Es el volt. Se llama Ampère en honor a Jean-Marie Ampère, un electricista francés. Se llama Coulomb en honor a otro electricista, también francés, Monsieur Coulomb. Se llama volt no era francés, en honor a un electricista de la península itálica. Italia todavía no existía. Todavía no se daba la revolución de Giuseppe Garibaldi. Estarían siendo un montón de principados ducados. Todavía no se fundaba la República Italiana. Pero diríamos italiano. Alessandro Volta. Alessandro Volta. No Alejandro, era italiano. Alessandro. Entonces, es el Volt o Alessandro Volta, que es icónico y famoso porque él es el que logró mover cargas eléctricas de manera más eficiente, producir corrientes eléctricas de manera muy eficiente y poder usar la electricidad. La electricidad estática, de hecho, es una bronca, es un problema. Genera más problemas que las soluciones que produce. Sin embargo, tiene un gran potencial la electricidad estática. Para eso tenemos que pasar a la electricidad dinámica.
a la electrodinámica, que sería la electricidad en movimiento, las corrientes eléctricas. Y se lo debemos a Alessandro Volta, entre otros electricistas. Alessandro Volta, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué inventó? Clic, clic. ¿Eh? ¡La pila! Bien, muy bien. La del conejito de Energizer. ¿Eh? No, otra. La de Energizer es alcalina. Y la de Volta era ácida. Era más bien salada. Era salina. ¿Cómo era la pila que hizo Volta? ¿Por qué se llama pila? ¿Qué es eso? Una torre. No, una pila. Una pila de objetos, están apilados. ¿Y una torre qué es? Una torre es como... Cosas apiladas. Bueno, depende de cómo la hagas. Si la haces como la torre de Pisa en Italia, bueno, en la ciudad de Pisa, es una pila. Fueron apilando pisos porque el suelo es inestable, es arcilloso. Entonces construyó el primer piso, muy bien, vamos a construir el segundo piso y entonces se empieza a hundir pero chueco. Ay, tenemos que ¿cómo lo hacemos? Se echan un tercer piso, pero para el otro lado. Ay, se está yendo, ponle un cuarto piso para el otro lado. Como ella. Más o menos, pero al revés. Sí, en lugar de para abajo, para arriba. En lugar de quitar, vas poniendo. ¿Sí? Si ven fotografías de la torre de Pisa que está inclinada, se van a fijar que los pisos están chuecos. Fíjense bien, cada piso está chueco respecto al previo, respecto al inferior. Y fue por eso, porque estaba en un suelo arcilloso como el de la Ciudad de México, aunque en la Ciudad de México hemos hecho edificios más derechos, a pesar de que tenemos también problemas similares. Tenemos nada más 400 años de ingeniería desarrollada. Quizás era por eso. ¿Bien? Se necesita del metal. Entonces, ¿qué sucede si yo ahora hago esto? Otra pila. Pero es una pila de... Bueno, como nada más tengo dos borradores, usé mi celular como si fuera borrador. Si ustedes toman una moneda y le ponen un pedazo de papel encima, y luego le ponen otra moneda. Y otro pedazo. A ver, ven acá. Con una mano. Otra mano. Sácala que sí. Es tramposo, ese anillo lastima. Así suave por manitas calientes. Son manitas raspadas. Ok, bien. Lo que hizo Alessandro Volta fue poner monedas apiladas, pero con pedazos de papel en medio, entre cada moneda. Pero el papel estaba mojado. Se me hace que estaba él haciendo su sándwich de jamón. Sí, porque el papel estaba mojado en salmuera. Sí, el agua salada con la que haces las carnes frías. Ese juguillo, caldillo que sueltan las carnes frías como el jamón, el salami, todas esas. ¿Sí? Se llama salmuera, que es agua salada. Y entonces logró que al colocar una pila, esta sí la del conejito de Energizer. No, es dura. Ah, sí, sí, esto es Duracell. Eso ya no existe, creo. No, ya no existe. Ya. Pues el conejito de Duracell. Ok. ¿Sabes que en el día sí pasó Sí, se fusionaron. Se fundieron. en una Ahora sí pueden decir que vengas propagandillos con esto. ya no queda ni. Ahora sí, muy bien. Sí, porque si no no vamos a electrocutar aquí. Tengo aquí un medidor de voltaje. Y también puede medir corriente. Y también puede medir fina. Corriente y fina. No. Corriente eléctrica.
corriente, voltaje y otra cosa que es lo opuesto a la corriente. Es como Como el video mide que varias subió. cosas, se llama, así como el video que subí, nada más que no encontré el rojo, entonces encontré el amarillo. Se llama multímetro porque mide muchas cosas. En realidad no son muchas, mide 3, pero ya son varias, después se llama multímetro. Podemos conseguir un amperímetro para medir corrientes, un voltímetro para medir potenciales y un ohmómetro para medir homo sapiens, no, para medir resistencia. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver en un momento. Voy a poner, del lado derecho dice voltaje, está la B. Ujú. ¿Sí la ve? ¿Sí la ve usted? Sí. Antes tengo que ponerle un par de alambritos que me encontré por ahí, no sé, son parte del aparato. Y lo voy a poner acá donde dice 20. ¿Cuánto dice? 20. No, acá arriba en la pantalla. 0. 0. Voy a medir el potencial eléctrico entre estos dos extremos de esto que sería el equivalente a una pila moderna desarrollada a partir de la pila de Volta. Bien. La diferencia es que en lugar de usar sal de cloruro de sodio, que es la que se usa para hacer la salmuera, esta usa litio, otro elemento químico. Y por eso le dicen alcalina, aunque el sodio también es un metal alcalino. Entonces vas a detener esto aquí así, y yo le voy a poner un alambre en un extremo y otro alambre en el otro extremo. Ahí está uno y ahí está el otro. ¿Cambió? Sí. ¿Ahora cuánto dice? 1.54 1.54. ¿Qué? volts. Volts. Esta pila dice que debe ser de ¿cuánto? 2004, sí. No, ¿dónde? No, aquí. 1.5 volts. Me están dando gratis .04 volts. Además, ya está caduca y todavía funciona. ¿Cuánto dice? 2010, marzo de 2019. Va para un año y sigue funcionando. Entonces, ¿Cómo que las pilas caducan? sí, ¿Cómo sabes cuando ya está caducado? porque ya no da ese número, da un número más pequeño. Y cuando ya... A ver, ¿cómo sabemos que eso es cierto? Dijimos que son cosas que se mueven, lo vimos, el globo, etcétera, el cabello, mueve cosas, hace trabajo, pero no es por las masas, es por las cargas. Bien. Y lo puede hacer, bueno, si hace trabajo, entonces es energía. Si lo hace, si lo puede hacer y lo realiza, entonces es energía. ¿Cómo sé que ya no hay energía potencial? Porque ya no va a seguir cayendo, ya llegó a lo último. Ya llegó al suelo. ¿Sí? Aquí tiene un valor de energía potencial N distinto de 0. ¿Cuál es la energía potencial cuando está en el suelo? 0. 0. El potencial eléctrico es la energía potencial debida a las cargas eléctricas. Si hay cargas que se puedan mover y realizar trabajo, entonces hay energía potencial eléctrica. Y mientras haya cargas que se puedan mover, habrá potencial eléctrico. Si ya no hay cargas que se puedan mover, habrá un potencial igual a 0. O sea, ya no puede realizar trabajo. La energía Es es trabajo. 0. La energía es trabajo. Si no puede realizar trabajo, la energía es 0. Bien, entonces, mientras me siga dando un número distinto de 0, habrá entonces un potencial eléctrico o voltaje útil en esta pila, que la pueden hacer ustedes con cualquier elemento químico de tipo metálico que esté en contacto con otro elemento químico de tipo metálico, pero que sea un poco diferente. No todos los metales son iguales. Y la evidencia es evidente, la podemos ver. Por ejemplo, esto lo tengo acá. Por ejemplo, ¿esto qué es? Cobre. Cobre. ¿Esto qué es? Aluminio. Zinc. Sí. No es zinc. ¿Esto qué es? Aluminio.
¿Esto qué es? Un clavo, hierro. Son diferentes metales que son diferentes elementos químicos y que son distintos eléctricamente. Para eso tenemos que ver otras cosas más adelante. ¿Bien? Y una forma de poder ir averiguándolo es midiendo estas cantidades. Para eso tenemos que darle un caminito para que las cargas eléctricas se muevan. A ese caminito donde las cargas se pueden mover, porque no se pueden mover igual por todos lados, le llamamos un conductor de cargas eléctricas, un medio conductor de cargas eléctricas. Así como el aire, la materia en su conjunto es un conductor de las ondas de sonido, de las ondas acústicas, la electricidad requiere un medio para que se muevan esas cargas eléctricas. Puede ser un conductor eléctrico, entonces. No todos los materiales se comportan como conductores. Algunos, como el látex, no son conductores, no son buenos conductores. Entonces chocan a cada rato. No, esos son otros conductores. No son buenos conductores de electricidad. ¿Cómo podemos averiguarlo? Ven acá, otra vez, detén aquí Vamos a hacer lo que se llama un camino para la electricidad. Nada más que la gente no le dice así. Le dicen, para que esto se mueva, la corriente eléctrica requiere entonces un conductor. Los metales son buenos conductores. Y vamos a decir que empieza a moverse por aquí, va para allá, regresa, baja, regresa y luego sube y luego regresa. ¿Eso qué es? Como un círculo, y por eso le llamamos un circuito. Como se refiere a la electricidad, es un circuito eléctrico. Esto representa las cargas positivas de un lado y negativas del otro. Siempre asumimos que lo que se mueve es el negativo. Las cargas negativas son las que suponemos que se mueven, por convención. ¿Bien? En el circuito eléctrico entonces se van a mover del lado de la raya menor, donde estarían las cargas negativas, y este sería el sentido de la corriente eléctrica, la I. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia allá. ¿Esto qué es? Eso que son dos líneas paralelas, pero de longitudes diferentes, una más pequeña y otra más grande. Esto es una marca de potencial eléctrico o voltaje. ¿Sí? Bien. Esto sería un circuito eléctrico simple, que sería como poner esto con la pila. ¿Dónde la dejamos? Ya me la comí. No la metió ahí. No, sí la metí acá. Sí, aquí está. Gracias por decirme lo que hago. Esta sería la fuente de potencial eléctrico, el voltaje. ¿Sí? Ve bien. Y ya está cerrado el circuito. ¿Sí? 1.54. ¿Qué pasa si quito el alambre del contacto con la pila? 0. Digo que el circuito está abierto. A veces lo puedo hacer poniendo un interruptor que interrumpe la corriente eléctrica, por eso se llama interruptor. Sí, pues se llama interruptor. Y lo represento, lo puse yo acá. Lo represento así. Ahí está. Ese es el interruptor. ¿Bien? Voy a colocar aquí este globo de látex. Lo voy a usar poniendo para poder detenerlo fácilmente, más que sea de mismo color, que sea rojo. ¿Bien? Aquí el globo, tendría que ser, sí, tiene que ser aquí. El globo acá, que el camino tiene que continuar por el otro lado del globo.
Ahí está. Y con este voy a cerrar el circuito. ¿Cuánto marca? 0. Es como si estuviera abierto el circuito, no hay paso de corriente eléctrica, no hay paso de cargas eléctricas. Esto está funcionando como algo que se resiste al paso de la corriente eléctrica. Por eso le llamamos a esa propiedad del medio que se resiste al paso de la corriente eléctrica, le llamamos resistencia. Resistencia. Es una cantidad, la puedo medir. Y la unidad es el ohm. O-H-M. Ohm. Ohm. Así la invocamos. Y la representamos con un camino zigzagueante. Mientras más grande sea R, más difícil va a ser que pase la corriente eléctrica. A veces es tan grande la resistencia que no pasa. Como en este caso. Como en este caso. En este caso decimos que se trata de un dieléctrico, porque no permite el paso de la corriente eléctrica. O aislante. O sea, aísla al resto del paso de la corriente eléctrica. Los compuestos de carbono, como el látex, son pésimos conductores de electricidad y se comportan como aislantes. Los malos conductores son resistencias. Los más malos conductores son aislantes. Los semiconductores son buenos conductores que originalmente eran malos conductores. Maestro, dice que los que son derivados del carbono. Sí, los derivados del carbono son muy malos conductores. El carbono en sí es un muy mal conductor. Y una vez leí un artículo sobre el grafeno que deriva obviamente del grafito y del carbono. Es que depende también, nos hemos dado cuenta que depende de cómo se encuentra el carbono, cómo esté con otros átomos. Que no hemos hablado del átomo, no sé qué sea eso. No sabemos qué es eso. Ok, por ahí vamos a llegar. Traigo aquí diferentes materiales. Traigo de hecho una funda de alambre de cobre. ¿El cobre cómo será? Conductor. ¿Conductor o resistencia o aislante? Vamos a dejarlo por acá. Ya lo agarraste por ahí. Ahí está. Y vamos directamente a la pila. 1.54. Igual, 1.54 es un excelente conductor. Vamos a cambiarlo por el aluminio. Es más fácil si usamos así. El aluminio no es tan, parece no ser tan buen conductor. Aunque Está sea dando 0. resistencia. Parece. El zinc. El clip de zinc. Ahí está. 1.54, muy buen conductor. El hierro, el clavito de hierro. El clavo de hierro. Ay, este caimán. Se va el caimán, se va para otro lado. Y no es para, ¿cómo dicen? Un lugar en Colombia. El hierro es buen conductor, 1.54, ¿verdad? Léelo tú. 1.5. Léelo tú, no léelo tú. ¿Sí? Ok. Petróleo. Ok. Y así lo podemos. La madera de carbono. Para ver si es cierto lo que dije o es una mentira lo que dije. Una falacia. La madera está hecha de carbono. 0. El aire. De hecho, ya ni siquiera está la pila. Sí, ¿dónde está la pila? La puse acá, me equivoqué. Dije la pila. Ok. El aire, ahí está la pila. Sin pila no hay potencial. El aire, 0. ¿Sí? Punto 9. Porque no, está rico. Es que ¿No han visto al tío Lucas? una vez mi abuelita me dijo que la mira la pila y se sentía como algo, era porque todavía tenía carne. Ya. Ella se refería a estas pilas.
Sí. Estas son de mayor potencia, más potencia. ¿Cuánto dice aquí? 9 volts. 9 volts. Vamos a ver si es cierto que son 9 volts. Me siguen en mis redes sociales. Es de ¿Cuánto es? 8.43. Aquí me deben 8.43. Aquí me deben. Es lo que le regalaron a ¿Alguien quiere? Aquí traigo más. No, Para que Dale, es el siguiente. para que se alimenten. Ahora, hay algo interesante en cuanto a la corriente eléctrica. Se mueve para allá. ¿Sí? ¿Se puede mover al revés? ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Cómo que el revés? Al revés. O sea, medida. Obvio, sí. Pero va a ser negativa, ¿no? ¿Cuánto da? Menos 8.43. Menos 8.43. ¿Sí? O sea, la corriente tiene dirección y sentido. Es vectorial, es una fuerza. Es vectorial. Y además, ¿qué pasa con las fuerzas? Al ser vectoriales, deberían sumarse. ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? Ya lo hice. Sí, se puede. Sí, se puede. Son dos pilas de 9 volts. ¿Cuánto suma? 10 y menos 16.92. Bueno, es que las conecté al revés. Vamos a ponerle acá un caimán del otro lado. Este va acá. Y este iría acá. ¿Cuánto es? 16.93. Pues que esas pilas ya son más viejas y ya están más usadas. Diciembre del 19 dice. Dirían, debería ser 18, da 16.9, da 17 casi. ¿Bien? Ya nos deben un voto. Sumémosle otra. Nunca supe que se podían unir así las pilas. Sí, para eso están así. Ahí están. Lo que tengo son pilas apiladas. ¿Cómo lo Y represento? ya se trabó su. ¿Ya se trabó? Ah, No lo he hecho. muévela aquí. No. Aumentale la sensibilidad. La forma de representarlo en el diagrama es de esta manera. Ahí está. Son tres pilas en serie. Una tras otra. Deberían ser 27. 26, 24. 24. No, sí, 28. No, 9 por 3, 27. 27, sí. 27, sí. Está dando 23.9, ya está dando 24. Nos deben 3 volts. Entonces, un volt por pila. ¿Qué sucede si yo pongo las pilas así? No, pueden ser varias. En serie. No, es en paralelo. Hay paralelo. En paralelo tengo que sacarlo así. Y acá otro circuito. Esto sería en paralelo. En paralelo la suma es cero. No, la suma es decir, no se suman. Si yo pongo pilas en paralelo, el voltaje final es el mismo. Si yo pongo dos pilas de 9 volts en paralelo, el voltaje final es 9 volts. Si yo pongo dos pilas de 9 volts en serie, el voltaje sería 12. 18 se suma. Bueno, Pues, pues, 12 porque ya están la viejas, aritmética, profe. ya están muy usadas. Sí, lo que pasa es que ya tengo que terminar esta parte. Déjenme ver, según mi acordeón, qué más falta. Para que entonces ustedes pasen a hacer lo que tienen que hacer. Ok. Lo que vimos fue entonces que existe la corriente eléctrica. A esto le llamamos corriente eléctrica continua, cuando se mueve a través de una fuente de potencial como una pila, como las de Volta. Revisen qué tipos de pilas hay. Hubo otro italiano que también trabajó en el desarrollo de pilas, que fue Giuseppe Galvani. Pilas galvánicas. La pila galvánica. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Vimos entonces la corriente eléctrica, vimos el voltaje, vimos la resistencia y vimos el potencial eléctrico, que es el voltaje. El potencial eléctrico.
Un medio que permite el paso de corriente eléctrica es un conductor y al fenómeno se llama conductividad. La cantidad se llama conductancia. La conductancia es inversa a la resistencia, es el opuesto a la resistencia. ¿Bien? Un medio que es buen conductor No puede ser. es mala resistencia. Un cuerpo que tiene una buena resistencia tiene una baja conductividad. Bien. Ok. Vamos a dejar pendiente un tema que es el de la electroquímica, pero ya hablamos un poco de ello. Diferentes compuestos químicos, diferentes elementos químicos presentan diferentes propiedades eléctricas. Si hay una relación entre la electricidad y la naturaleza de la materia, es ahí donde la física y la química se empiezan a confundir. ¿Es física, es química o son las dos? Surge un nuevo campo de conocimiento que llamamos físico-química, que se encarga de atender estos asuntos en cuanto a la naturaleza de la materia y sus propiedades eléctricas. Bien. Y finalmente termino con esto. Hay una relación entre el potencial eléctrico, la resistencia o su inverso, la conductancia, y la corriente eléctrica. Si yo mido dos, puedo calcular la tercera. A través de la relación, todo esto, por ejemplo, otro de los electricistas fundamentales, que nos va a llevar a un tema que vamos a ver en la próxima clase, que es el de la... es el que desarrolló... sí, efectivamente. Michael Faraday, electricista británico, científico británico, el cual no pasó por ninguna escuela. Fue totalmente autodidacta. Y discípulo de Humphrey Davy, que sí era un electricista surgido de las universidades británicas. Como Thomas Alva Edison, mi tío. Thomas Alva Edison. Eso dice en la familia, que era de la familia. Yo no sé, no me consta. Está muy orgulloso. Bueno, el tipo era un pirata. Yo paso. ¿Bien? Ni lo conozco. Yo ni lo conozco. No lo conocí, murió en la década de los 20. Bueno, Michael Faraday avanzó y trabajó mucho sobre esto. Y en alguna ocasión la reina Victoria efectivamente visitó su laboratorio y le preguntó que para qué servía esto en aquella época donde se estaba apenas conociendo qué era y cómo funcionaba. Todavía no tenía utilidad la electricidad, no se podía usar. ¿Sí? Le preguntó la reina Victoria a Michael Faraday, bueno, ¿y eso para qué sirve? Y Michael Faraday le dijo, Madame, ¿y para qué sirve un bebé? Potencialmente para todo. Bueno, pues el caso es que Victoria era reina de Inglaterra. El potencial eléctrico depende de la resistencia del medio y de la corriente que pasa a través de ese medio. Si no conozco la resistencia, puedo medir la corriente y el voltaje, despejando, por ejemplo, la resistencia será igual a el voltaje entre la corriente. O cualquier cambio que pueda hacer yo algebraicamente. Con eso terminamos esta parte de la sesión de hoy. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tratar de reproducir algunos de los experimentos fundamentales que llevaron a todo este desarrollo, que es la caracterización de la electricidad estática. Para eso van a hacer un electroscopio y van a caracterizar, van a observar el funcionamiento del electroscopio que ustedes hagan. Googleen electroscopio, ¿cómo lo hacen? Para ahorita ya. Ya, tienen una hora para hacer y probar un electroscopio. El